Bueno, vamos a analizar el tema político, a ver qué está pasando. Hubo entredichos entre el presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, y Matías Culfas, quien, como les decimos, no podemos asegurar que va a ser el próximo ministro de Economía porque no lo sabemos. O sea, ni él lo sabe tampoco, pero suena fuerte su nombre, entre otros. Así que los invitamos a Marina Salzman, quien es politóloga del Centro de Estudios Atenea, bienvenida. ¿Qué Y tal? Matías Buen día. Cremonte, abogado, laboralista, ¿no? Porque bueno, empezamos con vos porque te queríamos preguntar, vos también estás en temas laborales, Sí. ¿no? Cuando uno escucha reforma laboral, ¿qué escucha en realidad? Bueno, reforma laboral no debiera ser una mala palabra en sí misma porque Claro, es lo que decíamos con Mariano, ¿no? Al principio. y la legislación laboral siempre puede ser reformada. El problema es hacia dónde va a ser reformada. Los proyectos que el gobierno del presidente Macri envió en estos últimos años siempre fueron proyectos regresivos, de retroceso, de recorte en los derechos laborales. Bueno, contra esa reforma laboral, naturalmente los abogados laboralistas, los sindicatos, la justicia laboral, es decir, quienes actuamos en el mundo del trabajo desde un punto de vista protectorio de los trabajadores, nos oponemos y aparece ser como una mala palabra. ¿Qué ¿Sí? reformas había que hacer en el ámbito laboral? Bueno, hay Les que... pregunto a los dos, sí. Yo creo que nosotros creemos que hay que resolver el problema del trabajo no registrado. Eso es un problema muy fuerte. ¿A cuánto el mercado llega del ahora? trabajo está supera el 40, 35%. 35. Y en las mujeres, perdón, hago una salvedad, 4 de cada 10 mujeres en Argentina hoy no tienen un trabajo registrado. Eso es algo que se profundizó mucho durante el actual gobierno. ¿Y en qué digamos. trabajos, por ejemplo? ¿Qué tipo de trabajos no Sí. registrados? Bueno, en el sector femenino el más común es el trabajo en casas particulares. Claro, empleada doméstica. Sí, el 20% de las mujeres asalariadas en Argentina trabaja como trabajadora de casa particular y el 75% no está registrada, con lo cual eso es una deuda pendiente que tenemos en Argentina muy grande, pero coincido en que el trabajo no registrado es algo que hay que solucionar y que es algo que se profundizó en estos años y que también me parece que hablar de reforma, digamos, más allá de que hablemos de reforma laboral o no, nos tenemos que dar un debate en la sociedad sobre ciertos temas. Por ejemplo, ¿qué significa la innovación productiva? ¿Qué significa la innovación tecnológica, perdón? El futuro del trabajo. El gobierno de Cambiemos adoptó esos conceptos y nos vendieron de alguna manera, digamos, como que íbamos a entrar en el futuro del trabajo y sabemos que lo único que sucedió en estos últimos 3 años y medio es que se profundizó la precarización laboral, el cuentapropismo, digamos, y que cada vez son más los trabajadores y trabajadoras que no cuentan con derechos laborales básicos. Nada más están los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que algunos son antiquísimos. Sí, sí. Y algunos te digo que también... En el periodismo, digamos, por ejemplo, con la innovación tecnológica en el periodismo, Y se los convenios modificó, colectivos ¿no? quedaron, Ahora, muchos se quedaron modificó bastante. pero muchos quedaron muy atrás. Sí. Y otros, digamos, que debiesen ser incorporados en el mundo laboral porque son trabajos nuevos, digamos, que no han sido susceptibles de tener un convenio, Sí. ¿no? Poniéndose A tono. Sí, a las órdenes, digamos, de la actualidad, ¿no? Porque son, Igual hay bastante- cada vez hay más Hay trabajos. bastante mito con eso, A ver. porque y en general todas las actividades que son trabajo dependiente, digamos, o para alguien más allá de que sea reconocido o haya un fraude laboral, están abarcados por la ley de contrato de trabajo y están abarcados por algún convenio colectivo. Sí, de algún modo yo creo que fue un poco falaz la discusión que se impuso, sobre todo con la economía de plataformas, con los trabajadores de red, de Globo, ¿no? De todos estos repartidores, como si fuera un gris que necesita una legislación. Y la verdad que lo que hay es una legislación muy clara que hoy los ampara, que es la ley de contrato de trabajo. Están en negro, digamos. Y están en negro, hay una ilegalidad muy Claro, grande, es una ¿no? ilegalidad. No, y además Digo, tener en independientemente cuenta- del convenio sí, convenio no, es una ilegalidad. No, y Exacto. cómo trabajan, la calidad Sí, sí, del por eso. trabajo, porque no pueden estar sin casco, no pueden tener Sin sus sin chalecos ART. identificatorios también, porque Sí, no se los ve a seguro. la noche. Claro. Bueno, la RT, bueno, y 10.000 cuestiones que 1000. conciernen a su calidad de trabajo, ¿no? Sí, Por nosotros ejemplo. ahí Sí. yo participo de un centro de estudios Atenea y junto con el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y otros centros de estudios presentamos este año una agenda que se llamó Agenda Urgente para una Sociedad del Trabajo y dentro de las 13 propuestas que hicimos, digamos, para mejorar justamente la calidad del trabajo en adelante, uno de los puntos tiene que ver con los convenios colectivos de trabajo. Yo creo que el movimiento obrero organizado, los sindicatos, no le tienen miedo a discutir los convenios colectivos de trabajo. El tema es, como decía recién acá el compañero, es qué Estado se sienta a discutir esos convenios colectivos de trabajo. Si es un Estado que va a favorecer a los trabajadores y las trabajadoras o es un Estado que va a favorecer a un pequeño grupo de empresarios. Pero hay que actualizar los convenios colectivos de trabajo, hay, digamos... O sea, que tiene que haber una reforma laboral. No, Que, o los sea, convenios se van actualizando de diferentes maneras y se puede, digamos... Muchos de ellos de acuerdo a las necesidades.
Sí, por ejemplo, aparece un problema, entonces bueno, por nos ejemplo, sentamos a discutir cómo lo resolvemos. el tema de la igualdad de género es un tema que tiene que estar contemplado en algunos convenios Absolutamente. colectivos No, de trabajo. si está también, bueno, el tema del debate presidencial está en la agenda, así que seguro, sí. La formación, por ejemplo, que se actualice el tipo de tarea que realizan los trabajadores con cómo figura eso en el convenio colectivo de trabajo, digamos. El tema es justamente dar un debate que permita un desarrollo económico, pero que incluya a los A mí trabajadores y las me quedó una trabajadoras. pregunta para Matías, o para vos también. Digo, vos al principio de la charla dijiste que habría que abordar una reforma laboral o una actualización de los convenios colectivos para atacar el trabajo en negro. ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo atacás desde los convenios colectivos de trabajo o desde una reforma laboral algo que está por fuera de la ley? No, Me suena extraño. sí, en ese sentido es fácil de resolver, ¿no? Porque la legislación Por eso. prohíbe el trabajo O sea, no lo que registrado. tenés que hacer es sancionar. Lo que debe haber es una política de Estado de intervención muy concreta en inspecciones y resolver, Pero, desde luego. entonces la reforma laboral no. En eso no. Que Eso- tampoco lo Que resuelve, se porque la financia, ¿no? La inspección, inspección laboral. sancionaría, digamos, y la gente a veces por Se queda sin trabajar, claro, trabaja en negro. Y después algunos hablarán de costos laborales. Claro, del ¿cuál lado es de el los problema? ¿Cómo empresarios. desatar claro. ese nudo? Hay ¿no? un porcentaje, digamos, de trabajo no registrado que son trabajadores del sector privado de grandes empresas, en donde las empresas están incumpliendo con la ley, digamos. Perdón, Ahí sí tiene que... discúlpame. El Estado que tiene trabajadores que son monotributistas encubiertos, que También. trabajan que deberían estar en relación de dependencia o en planta, digo. No estamos hablando de empresas que están escondidas a 50 kilómetros de la capital federal. Estamos hablando de la Casa Rosada, el gobierno de la ciudad y los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Eso estamos hablando. Si el Sí, Estado sí. lo hace, ¿cómo lo va a hacer un privado? Sí, el Estado de todas maneras tenía una política de fiscalización importante que en estos años fue financiada, eso también hay que decirlo, digamos. El único instrumento de fiscalización que había como Estado, el ex Ministerio de Trabajo, porque ahora ni siquiera tenemos ministerio, tenía el Programa Nacional de Regularización del Trabajo, que año a año fue perdiendo su capacidad Pero inspectiva. hace mucho que hay trabajo en negro. Hace Sí, pero mucho. se disminuyó muchísimo durante mucho. El kirchnerismo. Había llegado al 30%, más o menos. Habíamos 30, llegado 32. al 30%, no más de 33%, y en estos años fue creciendo. Bueno, 30, 33, ahora 35%. Sí, sí. O sea, Bueno, es igual, alto el un punto, porcentaje. un montón, digamos. Es alto el porcentaje. Está bien, vos habías disparado la pregunta muy Sí, sí, piola claro. respecto de cómo hacer, porque es verdad, es ilegal. Es una gran deuda, ¿no? O sea, no solo de este gobierno, que evidentemente se profundizó. Es un problema, uno pudiera decir estructural, pero yo insisto en que con una verdadera política activa del Estado, obviamente con un nuevo Ministerio de Trabajo, volver a jerarquizar la Secretaría de Trabajo Ministerio, pudiera resolverse. Porque también aparecen las discusiones como si en realidad es un problema para que los digamos, económico, ¿no? Y en realidad el problema de los pequeños empresarios, el problema que a veces se usa para justificar el empleo no registrado, no es el del costo laboral, entre comillas. La mayoría de los problemas de los pequeños empresarios, hoy también de muchos grandes empresarios, es la caída del consumo, es la apertura de las importaciones, es el costo financiero, pagar 80, 100% de tasa de interés. Los problemas del costo laboral, insisto, entre comillas, lo del El tema costo, ¿no? impositivo, ¿no? Claro, es un tema que está último en la lista de los problemas realmente que hay en la economía. Pero te lo ponen general. en la mesa los Sí, claro, empresarios. claro que Cuando lo hablas con totalmente, ellos sí, te sí. hablan, Siempre. cuando hablas de recursos Pero es raro humanos que te hablan de costo vuelvo a laboral. decirte lo que te dije cuando estábamos Sí. empezando el programa. Es muy raro escuchar a un empresario pyme que te plantee ese problema. Te lo plantea el dueño de Techín. ¿Entendés? Como si, Bueno, como sí, si él hay tuviera que alguna hacer- dificultad para Porque pagar el las pequeño mediano cargas sociales. empresario para él es como una familia, digamos. Por Porque eso. son Por chicas, eso. son empresas chicas, por eso son pequeñas y medianas empresas que tienen gente que trabaja con ellos desde hace muchísimos años. lo y preocupante- Sí, lo porque no último pueden que van a afrontar hacer un es despido, despedirlo. claro, no pueden afrontar un despido Lo- las pequeñas Lo Y la medianas preocupante empresas. lo preocupante que tiene el trabajo no registrado no es solamente el problema individual de una persona que tiene un trabajo no registrado, sino que es la de financiación de todo el sistema. O sea, no tenés aporte jubilatorio, no tenés carga social, no tenés un montón de cuestiones que son muy importantes para Su que la propia rueda, financiación. para que la rueda de la economía empiece a funcionar. Bueno, es uno de los temas por los Claro, cuales también hay, es central. digamos, el sector pasivo
activo se ve con muy pocos Obvio. recursos, más allá, por supuesto, del fondo para el sustentabilidad. propio, por supuesto, para el propio sector, pero después todo el resto, si vos hablás que 35% o 30% o el que No fuese, paga. digamos, está el negro, digamos, el sector activo, Está todos desfinanciado. nosotros tenemos que financiar todo el Exacto. resto, y planes sociales, Y asignaciones además se reducen las universales cargas y patronales. demás, claro. Y después para que pase la gente que tiene planes sociales rápidamente a tener un trabajo, Sí, que ahí... se desarticule el tema, salvo una extrema necesidad, pero que todos ellos vayan a trabajar. Sí, eso fue otro de los temas que, digamos, el gobierno de Cambiemos propuso. No sé si se acuerdan del plan Empalme, que Sí, era sí, un sí. plan que anunciaron con No me lo bombos. acuerdo. Era un plan que anunciaron con bombos y sí, no te Sí, lo acordás entraba porque como salió plan en social, los pero era para No, trabajar. Te juro que no me lo acuerdo. Ah. Pero todo bien, digo. Era no un, digo que no existía. un programa Sí, que sí. anunciaron para que todas aquellas personas que hoy están bajo la órbita de Hacemos Futuro, que es el programa principal del Ministerio de Desarrollo Social, que junto con el salario social complementario son 400.000 personas aproximadamente que hoy están cobrando ese programa, de alguna manera puedan pasar a tener un trabajo en registrado y el Estado, digamos, con Pagaba eso que una recibe. parte. Claro, exactamente. Ese plan no funcionó, fue un absoluto fracaso y lo único que hizo Cambiemos fue aumentar justamente los planes sociales, los llevó al doble y, como decía Matías, digamos, si la economía no está generando empleo, ¿de qué manera uno Pero puede reitero la pretender? pregunta de María Belén. ¿Cómo hacer para que estas 400.000 personas, que tampoco es una cantidad importantísima, sino que es una cantidad relativamente chica dentro de lo que es el mercado laboral, cómo hacer para que estas personas puedan pasar rápidamente al mercado laboral? A mí me preocupa cero los subsidios, ¿o no? El pago de subsidios, porque me parece que forma parte de la responsabilidad del Estado. Pero sí, si esto se puede mejorar la situación de la gente, digamos, que puede tener una inclusión social, pueden tener igualdad de derechos, un montón de cuestiones. ¿Cómo hacer para llevarlo? Bueno, uno de los factores fundamentales tiene que ver con la formación, digamos. Hay que articular esos planes justamente, qué tipo de formación pueden llegar a tener esas personas para que puedan incorporarse en algún sector productivo, en Claro. alguna rama de actividad. Y después ¿Pero muchos no de es una ellos... rueda muy larga esa? Digo, no habría Y que pero- buscar un atajo. Estoy preguntando, no, sí, no muchos tengo también son respuesta. trabajadores de la economía popular que hoy en Claro. día sí tienen un trabajo porque se generan su propio trabajo y el salario social complementario, por ejemplo, complementa ese ingreso que ellos ya generan con su trabajo. Pero vuelvo a esto de que nos tenemos que dar ciertos debates como sociedad, como decías, digo, hoy esas personas con el... Sí, tener soluciones. Exactamente. Está bien, bueno, uno puede criticar y quejarse, pero yo la verdad sirve que si para estoy en nada. yo estoy en una mesa de trabajo y vienen a cada uno a plantear la queja y todo el tiempo la queja, y lo que el Planteame otro una hizo, no sé dame qué, una y solución. los porcentajes, claro, a ver qué hacemos con Claro, esto. dame una solución, Claro, una. contame qué hacemos con esto. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a todos. ustedes por la invitación. Bueno, y